hablando acerca del verso 27 al 30 del capítulo 5, acerca de Jesús y el adulterio. Antes de continuar, quisiera poner en las manos del Señor todo lo que vamos a hacer en este tiempo. Padre amado que estás en los cielos, Señor, gracias porque tú ministras nuestros corazones. Gracias por tu palabra, porque ella, Señor, se encarga de hablarnos y habla a lo profundo de nuestros corazones, Padre, y revela nuestras intenciones y muestra nuestras fallas y nuestros pecados. Pero lo hermoso es que tu Espíritu Santo lo postra ante la cruz y nos implora, porque dice tu palabra que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos sin decir. Padre, pero una petición es clara, y es que queremos que tu palabra nos ministre. Padre, ayúdanos a exponerla tal y como ella es, al desnudo, tal y como ella es, clara. Que ningún pensamiento humano o filosófico le añadamos. Edifícanos, porque te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Jesús y el adulterio. Y hemos estado viendo cómo el Señor está contrastando lo que es el significado de la ley contra lo que pensaban los fariseos. El Señor le dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Yo vine a ponerla en el lugar que ustedes nunca le han dado, y que es el lugar que Dios ha querido que esté. Entonces, Él le dio quizás en las partes más íntimas del pensamiento de los hombres. Primero le habló acerca de la ira. ¿Se acuerdan cuando hablamos hace ya 2 semanas? Que el Señor le dijo: ustedes han oído, no matarás, pero cualquiera que le diga a su hermano necio y se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Y cualquiera que le diga fatuo, o cualquiera que le diga necio o fatuo, será culpable ante el concilio. Por tanto, si tu ofrenda, si vas a ofrendar, si vas a traer tu adoración, si vas a la iglesia para adorar, pero te acuerdas que tiene algo contra tu prójimo, mejor no me des tu adoración. La reconciliación es mucho mejor que la adoración, porque sin reconciliación no puede haber adoración. Y el Señor le da al fondo de los pensamientos de los fariseos. Ellos decían no. Ellos enseñaban a la gente: con el hecho de que tú no mates, tú has cumplido la ley. Y el Señor le dice: y la semilla del homicidio, el odio, el rencor contra los demás, ¿qué es eso? Entonces el Señor luego toca otro punto neurálgico, que quizás es el segundo punto que más alberga el corazón de los hombres. Cuando digo hombres, me refiero a la raza humana, tanto las mujeres como los hombres. Y el Señor le dice: ¿oíste que fue dicho? No adulterarás. Lo mismo que enseñaban los fariseos. No, si tú no has cometido el acto de adulterio, has cumplido la ley, eres justo. Y el Señor le dice: entre cometer el acto y la semilla del adulterio hay un gran camino que Dios, cuando mandó la ley, cuando escribió ese 7º mandamiento de no adulterarás, quiso llenar y significar no solamente el acto, sino todo lo que va dentro de eso. Y el Señor termina diciéndole: pero yo les digo lo que quiere decir la ley. El verdadero significado de la ley es que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya ha adulterado con ella. Y hablábamos acerca de que el problema sigue en el mismo lugar: el corazón del hombre. El corazón del hombre. ¿Se acuerdan cuando hablamos de bienaventurados los limpios de corazón? El Señor está trabajando y quiere hacer una metamorfosis
en los corazones. Y cuando hablamos de corazones, vuelvo y repito, no estamos hablando del acto de los sentimientos, sino que para el judío el corazón era el centro de la voluntad, donde se originan las voluntades y se moldea el carácter. Y a eso es que el Señor está apelando, la razón, la mente. Era un paquete completo, un combo, para que lo entendamos en el día de hoy. No solamente incluía los sentimientos, sino la razón, el carácter y la voluntad del individuo. Y el Señor dice, ahí es donde se albergan los sentimientos de ira y de enojo, y donde se siembra la semilla del homicidio, es ahí. Y donde se siembra la semilla del adulterio, también es ahí. Les decía, la palabra adulterar tiene que ver mucho con tener una relación con alguien fuera del matrimonio y que esa otra persona también está casada. Está tanto en Éxodo capítulo 20 como en Deuteronomio 5. El Señor hablaba acerca de eso, y hablamos un poquito del matrimonio. Y qué bueno que el Señor trae esto a colación en el mismo contexto, porque quizás la razón número uno en todos los tiempos por la cual el hombre se divorcia es precisamente porque va y adultera tras otras mujeres. Igual hoy en día con esta liberación femenina que tenemos pasa lo mismo. Las mujeres también dejan el pacto, como dice el Señor en Malaquías, que te alejaste del pacto que hiciste con tu Dios. ¿Por qué? Porque decíamos que el matrimonio es un pacto de dos personas, entre ellos mismos, y Dios es testigo de ellos. Por tanto, nosotros seguimos aquí ahora en el mismo contexto, en el verso 31 y 32, el Señor les dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es increíble, pero yo sé que el Señor no solamente está hablando de algo que era controversial en su época, sino algo que es totalmente controversial en esta época. Y para poder adelantar, básicamente el Señor sigue contrarrestando la cultura, y en esta ocasión le está diciendo el Señor, mira, también en ese mismo contexto del matrimonio, porque claro, si el Señor está hablando del adulterio, Él asume que alguien en el hebreo, alguien que adultera es porque está casado, o sea, eso queda implicado dentro del pasaje, aunque Él no lo menciona, solo la palabra adulterio ya discrimina y dice, es para alguien que está casado. Pero fíjense la otra palabra que la vamos a estudiar más para adelante, que Él usa en el verso 32. Él dice, a no ser por causa de fornicación. Se la dejo ahí para que ahorita podamos verla. Hablaba el Señor mismo, y esto no lo quiero dejar pasar por alto, que el remedio para el adulterio y también para cualquier pecado era arrancarlo de raíz. Dice el Señor, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala. Y es mejor que entres manco tuerto al cielo y no con tu cuerpo completo sea echado al infierno. Y decíamos que el ojo derecho, la mano derecha y el pie derecho para el judío era símbolo de guía. Guiaba al cuerpo, guiaba. Entonces el Señor está diciendo cualquier cosa que te guíe a pecar, cualquier cosa que está estimulando el pecado en tu vida, ya sea tanto el enojo como la ira, como el rencor, como la lujuria, como el adulterio, arráncala de raíz. El Señor no está estimulando la mutilación del cuerpo como algunos han dicho. A ver, la Biblia habla acerca de que hay que mutilarse. Claro que no. Claro que no. Y es lógico porque el Señor dice que no, el problema no es ni el ojo ni la mano. ¿Cuál era el problema? El
el corazón. Entonces sí vamos a terminar quitándonos todos los miembros hasta llegar al centro del corazón. Y cuando les decía, pero solo les recuerdo que cuando el judío pensaba no era el corazón humano como lo vemos aquí, se hablaba de las vísceras, de las entrañas, de la parte de dentro. Dicen, lo siento aquí, no aquí, lo siento aquí. Entonces, claro que el Señor no está hablando de mutilación, está hablando de arrancar de raíz cualquier cosa que nos esté estimulando el pecar contra Dios. Yo le ponía el caso de una persona que conozco, que había una compañera de trabajo atraída hacia él, y él, por no deshonrar al Señor, tuvo que renunciar de su trabajo, porque él sabía que era la única forma que lo iba a hacer, y el Señor lo ha bendecido, lo ha premiado. Pero la gran pregunta es, ¿qué yo tengo que sacar? ¿Qué relación tengo que cortar? ¿Qué revista tengo que dejar de recibir? ¿Qué programas de televisión tengo que dejar de ver? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿De la compañía de quién me tengo que alejar? Con tal de yo mantenerme puro y santo y limpiar mi corazón para Dios. Y eso es lo que el Señor nos deja para el mensaje. ¿Qué yo tengo que hacer para arrancar de raíz? Esa es la idea que el Señor está diciendo. Sácalo del cuajo, sácalo no dejes nada que se parezca al pecado, arráncalo de raíz. Hermanos, terminábamos diciendo, vale la pena honrar a Dios. No importa cuál relación tengamos que cortar, con quien sea. No importa cuál amistad tengamos que romper. Me acuerdo en mis años mozos cuando me convertí. Si yo no dejaba a mis amigos de la infancia, del barrio, yo no iba a progresar porque ellos no eran buena influencia para mí. Y tomé la decisión de cortar la relación con ellos. Le hablaba esporádicamente, incluso hasta me fui de donde vivía en mi casa a donde mis abuelos que vivían cerca de la iglesia por un año. Y cuando ya me sentí más fuerte espiritualmente, volví a mi casa, y ya la relación no era la misma. Ellos decían, wow, tú has cambiado demasiado, ya no haces lo mismo con nosotros. Bueno, yo iba y jugaba baloncesto con ellos, compartía con ellos y les predicaba el evangelio. No es que éramos enemigos, pero el vínculo, los lugares donde íbamos, las conversaciones que teníamos, eso se rompió. Hermanos, si nosotros queremos progresar en nuestra vida cristiana, tenemos que hacer grandes sacrificios. Y no son sacrificios de obra, son sacrificios de adoración para el Señor, porque la obediencia termina siendo adoración para Dios, mis hermanos. Entonces, no le dé pena romper cualquier relación que sea tóxica. Si eso honra a Dios, pues hagámoslo, hermanos. Y como dice la palabra, saquémoslos de raíz. Arranquémoslos de raíz, porque es mucho mejor que estar bajo el juicio de Dios. Dios no tiene lugares grises. En la palabra de Dios o es blanco o es negro. Los únicos lugares grises son elecciones que podamos hacer normal en el día a día, pero en cuanto a lo que tiene que ver con la doctrina de la palabra de Dios, Dios quiere que tomemos decisiones, y tenemos que tomar decisiones de uno u otro lado. El Señor dice aquí en el verso 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Qué está pasando aquí? Y tengo aquí algunos datos al día de hoy acerca de lo que está pasando hoy en día en nuestra nación. Busqué varias fuentes en el internet, no hay que hurgar mucho, pero muchas de ellas están de acuerdo que el año pasado hubo 2.118.000 matrimonios, y de esos hubo 877.000 divorcios.
acerca de un 41.40% de las personas que se casan se han divorciado. En pocas palabras, cada minuto, cada 60 segundos ocurre un divorcio en los Estados Unidos. Cada 60 segundos. Al final de yo dar estas estadísticas, probablemente ya se habrán divorciado 4 personas. O sea que cada 2 minutos ocurren 2 divorcios. Hay una discusión grandísima en los medios de comunicación y en los estadísticas. Hay algunos estudios, algunas personas malintencionadas han puesto, incluso muchos pastores han repetido estos datos estadísticos, pero muchos han dicho que en los cristianos el número de divorcios es más alto que de la gente que no es cristiana. Pero hay muchas instituciones cristianas que quieren que se aclaren esos datos porque dicen que están sucios, están mezclados, porque no se está viendo en realidad cuáles iglesias son a las que se refiere. Entonces, muchos de ellos hablan de un 35% de los matrimonios creyentes. Pero las grandes, los que han tratado este tema con relación y que son creyentes, todos apuntan que en realidad es un 21% el número de creyentes que se divorcian. Miren, sea 35 o 40 o sea 21, es demasiado alto para personas que supuestamente profesan que el matrimonio es algo indivisible. O sea que los más conservadores que han estudiado esto hablan de un 18 a un 21% dentro de los creyentes. Con todo, ese número está demasiado alto. 71% de las personas que están en las cárceles, oigan este dato, y este sí es comprobable por muchas estadísticas, 71% de las personas que están encarceladas no se criaron con sus padres, se criaron en lugares totalmente rotos, sin matrimonios. El mismo número, hoy vi CNN, tocó este punto, 72% de los niños, principalmente de la raza negra, nacen ya sin uno de sus padres. O sea, ya al momento de nacer, el 72% de la raza negra, de los niños que nacen en un hogar, ya antes de su madre darle a luz, el padre no está ahí. Para mejor entendimiento, de cada 100 niños, 72 nacen sin la figura paterna. En los latinos es un 29%, en la población blanca anglosajona entre un 14 a un 16%. Esos son los datos de la sociedad y después nos preguntamos que por qué está pasando lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Dios instituyó, como lo dijimos la semana pasada, el matrimonio como la base principal, la familia como la base principal de la sociedad. Y el Señor sabe que cuando se ataca al matrimonio, se le está dando al núcleo de la sociedad. Y da pena que entre los mismos creyentes no podamos ni siquiera defender este punto con pasión, sino que muchas veces nos mezclamos haciendo cosas en algunos momentos hasta más horribles que aquellos que ni siquiera profesan ninguna fe. Incluso, no sé si mal informado o malintencionado, entre grupos ateos han habido estadísticas y dicen que aunque ellos no se casan porque se casan menos, pero los que se casan tienen un más alto porcentaje de mantenerse casados que los mismos creyentes. No sé qué tan cierta sea esa estadística, por eso no cito ningún número. Pero
Hermanos, eso es algo que nos debe llevar a la reflexión grandemente. Porque esto denota que, viendo simplemente los números estadísticos, que la iglesia no ha sido sal, y que la iglesia no ha sido luz, y que no hemos influenciado, que no hemos creado la sed necesaria para que este mundo vea algo diferente en aquello que nos llamamos creyentes. El Señor dice: cualquiera que repudie a su mujer, citando el pensamiento de los mismos fariseos que enseñaban esto. El Señor aquí se está refiriendo a un pasaje que hay en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Él está citando este pasaje. Yo quisiera que ustedes fueran conmigo. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, del Pentateuco, escrito por Moisés. Donde Dios vuelve a darles la ley. 24, verso 1 al 4. Si alguien me lo puede leer, se lo voy a agradecer. Si alguien lo encontró, cualquier persona que lo haya encontrado. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Gracias. El Señor está citando este pasaje que los fariseos lo conocían muy bien. Y para dato histórico, es bueno que ustedes conozcan esto. ¿Por qué los fariseos enseñaban lo que enseñaban? Bueno, 20 años antes que el Señor Jesús viniese y empezase su ministerio, habían dos corrientes de pensamiento dentro de los fariseos. Habían dos grandes maestros. Uno de ellos se llamaba Hillel, se escribe Hillel, y era de un área muy liberal el fariseo, que basado en este pasaje enseñaba: ustedes a sus prosélitos, ustedes le pueden dar carta de divorcio a su esposa por cualquier cosa. Por cualquier cosa, porque Moisés lo dice en la ley, citando a Deuteronomio 24 del 1 al 4. Entonces él tenía un pensamiento muy liberal y decía: cualquier cosa. Le hizo la comida y se la calentó y se la dejó quemar mucho. Dele una carta de divorcio, entréguesela. No sabía fregar bien los platos, no limpiaba bien la casa. Dele una carta de divorcio y entréguesela, porque eso es lo que está diciendo la ley. Así él interpretaba la ley. Había otro maestro que se llamaba Shammai, Shamai, y él era muy conservador. O sea que entre los liberales y los conservadores, eso no fue algo que nació aquí, sino que eso viene de hace mucho tiempo atrás. Él era muy conservador y él guardaba el pensamiento de que el divorcio era único y exclusivamente cuando había una infidelidad. Era la única causa de divorcio que había. Le voy a hacer una pregunta. Ustedes no han estudiado este tema ni vieron la historia, pero yo sé que ustedes creo que me la van a contestar bien. De las dos escuelas de pensamiento, ¿cuál usted cree que era la que tenía más seguidores? Hillel. No, Hillel. Hillel. ¿Por qué? Porque estaba más liberal. Estaba más liberal. Feliz a todos. Es verdad, esa era la que tenía más seguidores. O sea, la gente quería oír, no solamente hoy en día. La gente hacía lo que quería oír, hermano. Si esto
me lleva mucho a pensar, y yo decía, wow, nada que ver, 2000 años después seguimos con lo mismo. La gente quiere ir a iglesias y a ministerios donde me digan lo que yo quiero oír. Y tienen lo que yo le llamo el síndrome de Balaam. Y ya yo a algunos de ustedes le he hecho la historia de Balaam y otros han oído los mensajes de Balaam. Pero Balaam es una persona que yo utilizo mucho. En número 22 hay una historia increíble donde el Señor, y lo uso porque quizás para poder ilustrar esto aquí, el Señor, había un profeta que se llamaba Balaam, y cuando ya el pueblo iba a entrar a la tierra prometida, el rey Balac, sin ninguna razón, dijo, pero esta gente están creciendo y son un pueblo grande y Dios lo ha bendecido, y ya yo oí lo que han hecho en otros pueblos, pero Dios no le había dicho a él nada de que destruyeran el pueblo de Balac. Pero Balac tenía síndrome de persecución, ¿cómo se llama eso? Tenía persecutorio. Sí, algo así. Entonces, simplemente él buscó a un profeta que era muy nombrado, porque todo lo que él decía se cumplía, y buscó a Balaam, y le mandó regalos con sus súbditos. Y cuando Balaam vio todos esos regalos, fue y consultó a Jehová, y le dijo, Jehová, iré. Y le dice, no vayas, porque el pueblo es bendito, yo no lo maldigas. Pero después volvió y mandó más gente con más regalos y príncipes todavía más, con más autoridad. Y Balaam cree que Dios iba a arrepentirse como un hombre. Y le dice otra vez, Dios, esta gente volvieron, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Dios, yo me imagino que el Señor le decía, Señor, vete. Y a veces, hermanos, uno tiene que tener mucho cuidado. Esto es un principio que hay. Que Dios haya permitido algo no quiere decir que Él lo apruebe. Y eso era lo que pasaba en este tiempo. Y muchas veces nosotros insistimos tanto, cuando ya tenemos la respuesta de lo que Dios nos ha dicho, insistimos como que le vamos a doblar la mano a Dios. Miren, yo tengo una niña de 5 años, y no hay una cosa más insistente que eso. Y ella pelea, ella como que se pone dentro de su corazón que ella me va a doblar la voluntad. Y ella es tan insistente que insiste que quiere algo y quiere algo y quiere algo y quiere algo y quiere algo. Y hay ocasiones donde yo sé cuál va a ser la conclusión y se la doy. Pero yo sé que se va a caer. Yo sé que lo que le va a pasar. Y yo sé que de allá va a volver llorando. Y la palabra más rica que sale de mi boca es, te lo dije. Hermanos, eso nos pasa a nosotros también. Somos insistentes. Y a veces Dios nos ha contestado si no queremos hacer como el que no nos ha hablado. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Y esto mismo pasaba con los fariseos. Ellos querían torcer la ley e interpretarla a su manera. Y hay gente en las iglesias que hace lo mismo, que ha buscado y pregunta lo mismo y busca lo mismo. Y busca una iglesia donde le hagan el mensaje. Porque quieren oír cosas lindas, creyendo que porque alguien le predique algo diferente, eso va a cambiar la realidad bíblica y las consecuencias de sus actos. Y no pasa así. Vayan conmigo a Mateo capítulo 19. Parece el mismo escenario que el 31 y el 32, pero más ampliado. Y miren qué interesante, porque el Señor se lo dice, hablando también acerca del capítulo del número de Deuteronomio 24. Entonces, aquí habla y dice, el verso 19, y esto es el Señor hablando acerca del divorcio. Dice, aconteció, el mismo libro de Mateo, verso 19, capítulo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea y al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Paro ahí, déjenme darle un dato histórico muy importante. Esto, el verso 19, el capítulo 19 en Mateo, marca una historia. Yo no lee esto, pero el Señor dice que ya se fue de Galilea. Galilea es la parte norte de la nación de Israel, donde Él fue y estuvo
en lo que le llaman Decápolis, porque hay 10 ciudades. Eran 10 ciudades que había y por eso se le llamaba Decápolis. No me acuerdo ahora de ninguno de los nombres, pero ahí estaba Capernaum, creo que estaba Naín y varias otras ciudades estaban en el norte, en Galilea. Era una parte que estaba más pegada a lo que era Tiro y Sidón, que eran ciudades gentiles. Entonces, el Señor ahora se dirige a Judea, a la parte más religiosa, la parte donde esté el templo, en esa área, no necesariamente donde estaba el templo. Pero ya Él tiene 2 años y unos meses allá arriba. Y por la incredulidad el Señor empieza a bajar. Y Él sabía lo que venía dentro de poco. Entonces cuando Él deja la región de Judea, esto marca la segunda parte de sus 3 años de ministerio. Y aquí es donde se ve esa gran división. Y dice, y le siguieron muchas multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a Él los fariseos, tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Ven la pregunta aquí? Esta era la división entre las dos grandes escuelas. Vuelve la pregunta. Porque esto era lo que se enseñaba. Esto era lo que se enseñaba. Y esto fue para atentar al Señor. En este mismo contexto, hace días antes, el profeta Juan el Bautista estaba siendo encarcelado y próximo a ser decapitado porque llamó al rey Herodes, que estaba viviendo en una relación ilícita. Y Juan el Bautista por esto lo decapitaron. Y ellos lo sabían, los fariseos lo sabían. Y ahora vienen y le tientan al Señor. No era para ver cuál de las dos escuelas tenía razón. Era para ver si tú estás en contra de lo que hizo Herodes. A ver si te toca lo mismo que le pasó a Juan el Bautista. No importa cuál de las dos escuelas era que estaba haciendo la pregunta. Muchos pensadores creen que era la escuela de Shammai, que era conservadora. Pero aquí dice que el motivo era tentándole. Y él les respondió, ¿no habéis leído que él los hizo al principio varón y hembra? Que varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Wow. Esto es una enseñanza fuerte que el Señor está diciendo. Que contrastó con todo el sistema de pensamiento, hermano. Y el Señor va a lo que es el centro del matrimonio y habla de la intención del matrimonio. Y va más allá de lo que ellos le estaban preguntando y le hace a ellos una pregunta retórica donde se sabe la respuesta ya. ¿No habéis leído? Sí, ellos habían leído, ellos lo sabían. Ellos se sabían Génesis. Si usted era fariseo, probablemente y usted casi recitaba de memoria la ley completa. O sea que el Señor sabe que ellos lo habían leído. Pero el Señor sabía que ellos nunca habían aplicado eso. Nunca lo habían aplicado. Claro que el Señor sabía. Ustedes no han leído eso. Sí, ellos lo han leído. Ellos saben lo que dice el Señor en Génesis, lo que escribió Moisés. Que por tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. A esto que el Señor se está refiriendo. Eso era básico, ellos sabían. Ellos sabían de lo que el Señor le estaba hablando. Y le dice, por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y rápidamente, para los que no estuvieron aquí la semana pasada,
La semana pasada estuvimos hablando acerca del contexto de lo que es el matrimonio, basado en Génesis capítulo 2, 18 y 24. Y decíamos que allí dice el Señor, dejará el hombre dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer. Y en el original hebreo está diciendo, dejará un hombre a su madre y a su padre y se unirá a una mujer. Está hablando de la unidad del matrimonio. El matrimonio no es para varias personas, no es monógamo, es para un hombre y para una mujer. Dejará un hombre y una mujer. De hecho, en la mente de Dios nunca ha existido el divorcio, con el fin por el cual Él creó a Adán y a Eva. Dice que vio al hombre solo y de su parte sacó de su costado. La semana pasada decíamos que muchos piensan en el original que no fue una costilla, fue un lado completo que salió de él. Hablando del complemento tan grande que era Eva para Adán. Entonces imagínense, le den Eva que le diga, me voy a divorciar de ti. O Adán que le diga, ¿con quién se iba a casar? Por eso hizo un hombre, hizo una mujer, dándole a entender que esto iba a ser el principio de la unión de la raza humana. Y dice que dejará a padre y a madre, pues es una relación separada de los padres. Los padres pasan a segundo lugar, todo el mundo pasa a segundo lugar. Esas dos personas en esa unión terminan siendo uno. Por eso dice, y se unirá a su mujer. Es una mutua conveniencia. Dice, y serán una sola carne. En otras palabras, Dios lo ve como uno. Como uno. Y el Señor Jesús vuelve y trae esta enseñanza. Y fíjense lo que dicen los fariseos en el verso 10, en el verso 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Y miren el síndrome de Balaán aquí, donde se ve. ¿Qué le dice el Señor? ¿Alguien me lo puede leer? Y él les dijo, ¿qué dijo? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús? No es que Moisés cambió la ley de Dios, o que Dios permitió que Moisés cambiara. No es que Dios se contradice. Es que porque ustedes eran tan cabeza dura y plegaron el divorcio por toda la nación, que yo tenía dos opciones, o Moisés tenía dos opciones: orarle a Dios que destruyera todo, o tratar de buscar una regulación dentro de su maldad. Les pongo un ejemplo, yo pensando cómo yo podía ilustrar esto. Una vez, una profesora en el colegio, yo no era cristiano cuando eso, dejó a una persona sin nosotros saberlo en medio de un examen como el vigilante. Ella dice, yo le voy a dar un examen no solamente de esta materia, sino también un examen de conciencia. Por tanto, yo salgo y les dejo el examen a ustedes con su conciencia, esperando de que ustedes no se fijen de nadie, ni saquen libros, ni nada. Éramos como 28 alumnos entre hembras y mujeres. ¿Qué ustedes creen que pasó? Todos nos fijamos, todos sacamos libros, todos le preguntamos al de al lado. De hecho, nos mandaron a callar del otro lado. Estábamos hablando tan alto porque queríamos terminar con ese examen. Y había un espía que hasta el día de hoy sospechamos quién es, pero no hemos podido saber. ¿Qué iba a hacer la profesora? Nos iba a quemar la materia a todos. ¿Saben lo que ella hizo? Nos dio una lección moral y nos dijo, ustedes tienen que aprender a tener conciencia sobre lo que ustedes hacen. Pero ¿saben lo que ella hizo? Volvió a dar el examen con ella presente. Y muchos de nosotros como quiera nos quejamos. Pero
Pero esto es lo que está haciendo, lo que hizo Moisés en el capítulo 24 de Deuteronomio. De hecho, Moisés le dice, miren, si ya le diste carta de divorcio, está bien, darse. Si se va a casar, que se case. Y si muere el esposo, el primero que quería, que no se vuelva a casar, porque es que ya esa que está repudiada, ya esa que ha sido, que la han hecho adulterar, está pecando delante de Jehová. Y dice, ¿y cuándo adulteró? Porque en el verso 1 y 2 le da la carta de divorcio y le dice, está bien, cásate. Y en el 3 y el 4 le dice, si se muere y la quieren volver, está inmunda y no se puede volver a casar porque es abominación delante de Jehová. Entonces, en el capítulo 24, realmente de Deuteronomio, lo que el Señor le está diciendo a través de Moisés, al igual que como le permitió a Balaam, vete, pero nos veremos lo que va a pasar. Vete, no hay problema. Ustedes quieren seguir divorciándose, está bien, divórciense. Lo mismo que yo le digo a mis hijos, ustedes quieren eso, está bien, tengan. Yo sé lo que va a pasar. Y muchas veces Dios hace eso con nosotros. Nos permite. Y de allá para acá venimos con el golpe dado. Ay, no sabía. No sabía. El libro de Josué es uno de mis libros favoritos. Creo que en el capítulo 9, hace mucho que no lo leo, pero si no estoy equivocado, pero el capítulo 9. Hay algo hermoso que tenía Josué. Josué fue el líder que siguió a Moisés. Josué tenía algo hermoso. Cada vez que él iba a conquistar un reino, dice la Biblia, y consultó a Jehová. Josué ponía la oración por encima de todo. Y él iba a donde Dios hubo contra estos enemigos. ¿Qué me dice? Si Dios le hablaba. Y le decía así, ve. Pero Josué en una vio a los gabaonitas. Y los gabaonitas lo vio tan indefenso que dijo, no hombre, no, a esto me lo como yo sin oración. ¿Y saben lo que hicieron los gabaonitas? Dijeron, no, pero nosotros no somos tus enemigos, nosotros somos de tus ancestros. Y se vistieron de pobre y escondieron el oro y escondieron todo. ¿Y saben lo que hizo Josué? Josué hizo prometerle, no, pero nosotros somos gente de paz, nosotros no queremos nada contigo. Y Josué les permitió vivir. Y dejó los gabaonitas en medio de la tierra junto con ellos. Cuando fue a la próxima pelea, Josué perdió. Y va delante de Dios y le dice, pero ¿y qué fue? ¿Por qué perdí esta pelea contra 3,000 gente nada más? Y le dice, por lo que te pasó con la gabaonita, yo los deseché a ellos. Y te dije, tenías que venir a consultarme para ver si lo tenías que destruir o no. Y no lo hiciste, Josué. ¿Saben qué? Los gabaonitas fueron un pain donde quiera que ustedes lo quieran decir, como dicen los americanos. Toda la vida del pueblo de Israel fueron como un callo en un pie. Una molestia para ellos. Y nunca siguieron al Dios de Israel. Al contrario, hacían que sus mujeres se casaran con los hijos de Israel para que fornicaran con ellas. Mucha gente dice, pero ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento mandaba arrancar pueblos completos con todo lo que existía? Porque todo lo que significa pecado es el mismo concepto. Dios lo quiere arrancar de raíz. Tan feo es el pecado, así de feo es el pecado. Aunque nosotros lo hayamos soslayado y le hayamos puesto unas colchas para que no se vea tan desnudo ni tan feo, delante de Dios el pecado es horrendo y es horrible. Y no quiere que nosotros lo cometamos. Y ellos dicen, pero Moisés mandó esto. El Señor le dice, por la dureza de vuestros corazones. Por la dureza de vuestros corazones. Mas no fue así desde el principio. Ellos lo saben que no fue así desde el principio. Y el Señor se los dijo. Un hombre y una mujer dejarán a su madre y a su padre y se unirán los dos y serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que ¿quién unió? Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y cuando dice el Señor que no lo separe el hombre, que no lo separen, fariseos, ninguna de las leyes que ustedes han interpuesto por encima de la ley de Dios.
Hoy en día pasa lo mismo, mis hermanos. Y se acuerdan que las últimas 2 semanas yo le he dicho, hermanos, no podemos dejar que la sociedad dicte lo que la Biblia va a decir. ¿Saben por qué? Porque la sociedad de 40 años va a querer también cambiar lo que la Biblia dice hoy en día. Es la Biblia quien le dicta a la sociedad lo que ella quiere hacer. Y nosotros como creyentes, aunque parezcamos la minoría, tenemos que defender la palabra de Dios. Y si el Señor dijo, Él fue el que lo dijo, que un matrimonio es indisoluble, no se puede romper a los ojos de Dios. No pelee conmigo, pelee con la palabra de Dios. Y me imagino que cuando estos fariseos veían, pero tú no te imaginas lo que esa mujer hace, cocina feo, ya después de los 35 le salen arrugas, nunca me escucha, es rebelde, hace esto, hace aquello. El Señor le dice, serán una sola carne, y fueron unidos en la presencia de Dios. Y hoy en día se dice, no, divórciate. Yo conozco no 1, ni 2, ni 3 matrimonios que en la ceremonia de despedida de soltero, ya ellos van con la mentalidad de que, no te preocupes, que si esto no funciona, lo rompo. Lo rompo. Hay mucha gente que hay que cantarle la canción, no sé quién que la canta, y dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. Ustedes saben, dicen las estadísticas también, que la gente que va a una segunda, tercera y cuarta vez que se casa, tiene un 73% de probabilidad de que se caiga también el matrimonio, porque sigue repitiendo la misma conducta. Este es otro dato estadístico que encontré. Y el Señor les dice, por la dureza de vuestro corazón. Y nuestros amigos, la sociedad, divórciate. Divórciate. No tienes que aguantarle a nada a nadie. Divórciate. Más para adelante vive gente. Eso es lo que la sociedad dice. Y lo repite y lo repite y nos lo pone en la televisión y en los anuncios y en los tabloides y la gente que habla de política y la gente que habla de farándula lo repiten tanto que parece que bueno ya, eso es lo normal. Usted no se imagina cuántos creyentes cuando yo le hablo acerca de cualquier tema me dicen, bueno, es que la sociedad así es que se va a hacer. Cuando le hablo de que las hijas y los varones hay que criarlos enseñándoles la virginidad porque es un principio bíblico, no, pero ¿para qué? Es que se burlan de ella. Es que la sociedad es así. Bueno, la sociedad que sea como ellas quieren. Le tengo malas noticias. Hace 40 años era diferente y en 40 años el futuro va a seguir cambiando. Y si seguimos con esta tendencia de que sea la Biblia que se acomode a la sociedad, vamos a tener gente en las iglesias como con un chupete, como con algo para que se embobe. Y cuando lleguen delante de la presencia de Dios, en el trono, en el juicio de Dios, oirán una voz fuerte que le dirá, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, al fuego eterno y a las tinieblas. Hermanos, el Evangelio no se vive según la sociedad, el Evangelio se vive según la palabra de Dios. Y si tengo que ir en contra de la sociedad completa, iré en contra. No importa, hermanos, que parezcamos locos, desquiciados, anticuados, atrasados, renegados, que nos digan lo que quieran. Pero nuestra guía, nuestro estándar de conducta, no es lo que la sociedad diga, es la palabra de Dios. Y ella no cambia, ella es inmutable. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dijo, no va a pasar ni una tilde, ni el punto de acentuación más pequeño que iba sobre una letra, está diciendo el Señor, de la última letra del alfabeto griego, ni la primera del alfabeto griego, diciendo todo desde el principio hasta el final, no pasará, no va a pasar hasta que no se cumpla, porque es palabra de Dios. La sociedad puede decir y venir y hacer y deshacer, hermanos. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios.
Y tenemos que acostumbrarnos a la idea de que seremos minoría. Seremos minoría. Y mucho menos de minoría. Pero no importa, hermano. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es el Señor que está diciendo, no yo. No yo. Créanme que mi opinión aquí yo no la quiero dar, ni la quiero expresar. Yo quiero ser fiel al texto. Y más claro de aquí ni el agua. El Señor nos dice cuál fue la intención para la cual Él creó el matrimonio. Y Dios ve los matrimonios indisolubles. Y principalmente entre creyentes los ve indisolubles. No se pueden romper. No se pueden romper. Le dijeron sus discípulos en el verso 10. Hasta los discípulos le dijeron a Jesús, Señor Jesús, pero oigan esto. Si es así la condición del hombre, ¿cuál fue? Ellos entendieron que te tienes que quedar con una sola mujer para el resto de tu vida. La palabra es como si el Señor está diciendo que serán una sola carne. Quiere decir, te estoqueaste, otra palabra, te quedaste con esa mujer, pero en el buen sentido de la palabra. Con esa te quedas. Con esa te quedas. Y miren lo que dice el verso 10. Gracioso, le dicen los discípulos. Si es así la condición del hombre con su mujer, ¿cuál era la condición del hombre? Que era indisoluble. Hasta los mismos discípulos, oye lo que dicen, mejor uno que no se case. No conviene casarse. Entonces el Señor les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes le es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, el Señor le dice, bueno, mejor que alguno de ustedes no puede aguantar esto, quédese sin casar. Hay gente que son eunucos por voluntad, hay algunos nacieron, algunos lo hicieron los hombres, y otros lo decidieron voluntariamente ser eunucos. O sea, tener un compromiso de castidad delante del Señor. Y parece que los discípulos terminaron haciendo eso cuando ya se convirtieron en apóstoles. El capítulo 7 de Primera a los Corintios, un capítulo tremendo acerca del matrimonio. Primera de Corintios capítulo 7. No vamos a tocarlo, pero ahí Pablo habla acerca del matrimonio y dice lo mismo. Le invito a leerlo. Y Pablo lidió con problemas bien fuertes. Y él mismo dice, manda el Señor que cuando dos creyentes se unen en matrimonio y uno de los dos no quiere vivir o se quiere divorciar, ¿sabe lo que dice Pablo? Pues entonces que se quede solo, pero que no se vuelva a casar. ¿Por qué? Porque vamos a Mateo 5, lo que el Señor está diciendo. ¿Qué está diciendo el Señor? Porque el que se casa con la mujer que se le dio la carta de divorcio, ¿se acuerdan? Que los fariseos le estaban, ahí era que estábamos, los fariseos les daban carta de divorcio a las mujeres. Mire, usted no sabe cocinar, se me va para su casa. Mire, usted dejó quemar la comida este día, váyase para su casa. Hermano, y fíjense qué conectado estaba. Porque en el corazón mío yo podía decir, ¿sabe qué? Si mi corazón está lleno de adulterio por aquella mujer que vi, ¿qué hago? Le doy una carta de divorcio a mi mujer. Es lo más fácil. No, usted no me complace en ningún sentido. Tenga la carta y se me va. Y todo está bien porque ya yo me puedo volver a casar según la ley de los hombres. Yo no he hecho nada malo, pero en el corazón está podrido. Y el Señor le liga estos dos pensamientos, el adulterio con el divorcio, para darle jaque mate a los fariseos y a todo el que pensaba así. Y le dice el Señor, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. La palabra fornicación es de donde recibimos
una palabra muy famosa hoy en día, donde viene prosconía, de donde viene la palabra pornea, perdón, es la palabra pornea, de donde viene la palabra pornografía. Y es interesante porque el Señor arriba utiliza la palabra adulterio. Está diciendo cualquiera que tenga una relación ilícita con otra mujer que esté casado. Pero aquí abajo vuelve y usa otra palabra todavía más genérica y más intensa. Y usa la palabra pornea. O sea, está hablando de cualquier relación ilícita. Cualquier relación ilícita que no solamente tiene que ver con otra persona casada, sino con alguien del mismo sexo. Un incesto como pasaba en 1 Corintios capítulo 6. O sea, una persona que tenía relación prácticamente con un menor. Una relación sodomita con animales como lo hacían los habitantes de Sodoma y Gomorra, que fue una de las razones. O sea, el Señor está aquí hablando no solamente ya del que se fue con otra mujer, está hablando con cualquier práctica sexual que rompa el vínculo del matrimonio. No solamente con una mujer casada, sino con cualquier cosa que tenga que ver en una relación sexual entre dos personas. El que está casado dice, al menos que no sea por causa de fornicación. Y el Señor ve esto como tan terrible, como tan doloroso, que da prácticamente la única razón por la que Él ve que es lícito romper ese vínculo. Es la fornicación. Wow. Wow. Dice, el que eso hace que ella adultere. Los fariseos, ¿saben lo que le está diciendo el Señor? Ustedes en su mente transparente creen que ustedes no han adulterado y que han cumplido la ley. Pero ustedes son culpables. Porque su corazón está lleno de adulterio, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque le dan carta de divorcio a su esposa y hacen que ella adultere doblemente. Ah, yo no lo he cometido, yo he cumplido la ley. Ajá, tú has cumplido la ley. Y a esa mujer que le diste carta de divorcio, hiciste que ella se casara con otro hombre, hiciste que el otro hombre adulterara y que ella adulterara. Tú eres culpable de adulterio, le está diciendo el Señor. Tú eres culpable de adulterio. Y eso mismo era lo que sabía que en el capítulo 19, los discípulos, que el Señor le estaba diciendo, ay, esto es difícil. Me imagino Pedro o cualquier gente, quedarse con la misma mujer toda la vida. Mejor no me caso. Eso pensaban ellos, porque la mentalidad era tan frecuente, darle carta de divorcio y cambiarla como si estuviera cambiando el burro, el caballo o el haz con la que araban las tierras. Y para todos los que critican al Señor Jesús, aquí está Jesús defendiendo el lugar de las mujeres. El lugar de las mujeres. Él sabía lo que socialmente esto ocurría. Una mujer que se le daba una carta de divorcio era una deshonra. Era una deshonra. Porque la mujer normalmente no trabajaba. Era vista como una ciudadana de segunda categoría. Entonces, si tenía que volver a la casa de su padre, ¿qué iba a hacer? A servir a su padre. Y una deshonra para sus padres. A esperar a ver si llegaba alguien. Y si estaba jamona, ay, la pobre, ahí sí dolía. Porque ¿quién se va a casar con ella? Y el Señor dice, no. El que se casa con la repudiada adultera. Y ella adultera también, dice el Señor. Pero dice, si es por razón de una infidelidad, entonces está justificada el divorcio. Pero hermanos, hay un principio aún mayor que ese. Ese sería el último de los recursos que el Señor nos manda, pero aquí mismo el Señor lo dice. Y luego lo veremos más adelante.
que aún por nuestros enemigos tenemos que amar. Imagínate por ese cónyuge que fue infiel. El mismo principio llega ahí. O sea que antes de yo decidir divorciarme, incluso con una causa justificada, tengo todavía una mejor opción que esa, que es el perdón, que es la reconciliación, que es la restauración de la relación. Y no hay nada que el Señor no pueda restaurar. Nada. Nada. Ni nadie que el Señor no pueda restaurar. De verdad que quisiera, que yo sé que estamos lejos de tiempo, pero me hubiera gustado poder hablar un poquito de primera a los Corintios capítulo 7, no tengo tiempo, es un pasaje muy largo. Ahí Pablo muestra 4 problemas increíbles que estaban pasando en el matrimonio ahí, increíble. Pero habían incluso hasta esclavos que se habían casado, y como los esclavos no tenían voluntad propia, si un esclavo estaba casado y era solamente puesto en unión libre con su esposa, y el amo decidía mandar o vender a uno de los esclavos, rompía el matrimonio. Y decían, ¿qué hace ese esclavo? Vuelve y se casa. Lo mandaron a otra ciudad, ¿qué hace? Y Pablo le dice, no, quédense como estén. Y si son 2 creyentes, ¿qué hacen? Bueno, si deciden separarse, no se casen con nadie. Si se separaron, no se casen con nadie. Mejor quédese cada uno como esté, o vuelvan y únense. Pero diferente cuando es uno que no es creyente y otro que es inconverso. Si los dos, siendo inconversos, estaban juntos y uno se convierte, Pablo le dice, no te separes, porque la familia queda santificada. Y la palabra santificada no quiere decir que él recibe la salvación, no, quiere decir que Dios bendice la unión matrimonial por la persona que es creyente. Así que si alguno está en una unión donde hay uno de los cónyuges que no es creyente, el Señor santifica esa unión. Y en tiempo de los Corintios había gente que decía, no, ya yo me convertí y ella no se ha convertido, entonces yo me voy a divorciar. El Señor dice, no, espérate, le dice Pablo, ten cuidado, no te vayas, por tu testimonio esa otra pareja puede venir a los pies del Señor. Porque había una idea en la iglesia de los Corintios de que el celibato era la forma más alta de adoración. Y la gente no quería cumplir con el deber conyugal. Y le dice Pablo, no, pero espérese, eso no es así, ya ustedes no se corresponden uno al otro. No. El deseo del hombre sobre la mujer y el de la mujer sobre el hombre. Así que no me vengan con ese cuento de que yo estoy ahora dedicado al Señor y no quiero tocar a mi esposo o a mi esposa. Quítense esa idea. Si ustedes están casados, se deben el uno al otro maritalmente, dice Pablo. Y termina diciéndole, miren, ustedes, ya sea que estén casados, que hayan estado divorciados, cualquiera que sea su estatus legal, en cualquiera de sus estatus, glorifiquen al Señor que los ha comprado y los ha redimido en el día de hoy. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Hay muchas interrogantes en cuanto al matrimonio, pero ¿saben qué? El Señor fue bien claro en lo que nos quiso decir. Fuertes las palabras, pero esto es una institución que tiene demasiado valor delante de Dios. Esto simboliza algo que va a pasar en la eternidad, donde Cristo se casará con la iglesia como una novia. Y el matrimonio es símbolo de lo que va a ocurrir entre la iglesia y la persona de Jesucristo. Y es una unión indisoluble. Y así Dios la quiere. Yo planteé la solución del problema, no dije cómo se va a arreglar. Para eso búsquese un consejero matrimonial para que ayude a limar cualquier aspereza en el matrimonio. Pero hermanos, ¿cuál es el fin de esto? Hermanos, nosotros tenemos que hacer esto, trabajar. Y en la voluntad del Señor, si nosotros clamamos delante de Dios, no hay nada que Él no pueda arreglar. No hay nada que Él no pueda arreglar.
Padre nuestro que estás en los cielos, yo te alabo, te bendigo, Señor, y te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es real, Señor, y Padre, tú nos las diste a nosotros. Padre, ayúdanos a cumplirla. Ayúdanos no a ver lo que la sociedad haga o no haga, lo que la sociedad diga o no diga. Ayúdanos a regirnos por tu palabra, por lo que tú has mandado, Señor. Porque hay bendición en tu palabra para los que no solamente escuchan, sino también los que hacemos tu voluntad, Padre amado. Gracias por esa institución tan hermosa que es el matrimonio, Padre amado. Permite que los que están representados aquí, Padre, entendamos lo que eso significa para ti y decidamos ser mejores para la gloria de tu nombre. Y los que están solteros en el día de hoy, Padre amado, que puedan usar la soltería para glorificarte a ti. Y si es tu voluntad, darle una pareja que ellos entiendan y sepan que tienen que buscar hombres y mujeres que honren y glorifiquen tu nombre, Padre amado. Señor, obra tu voluntad en nuestras vidas. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que el Señor